Bien. Bueno, muy buenos días. En Santiago de Cali, hoy 28 de septiembre de 2020, siendo las 9 de la mañana, 9 de la mañana, sí, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución 0216 del 25 de mayo del 2020, artículo 2.1, proferida por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali en la resolución número 120 del 26 de mayo del 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar inicio a la diligencia de audiencia en el día y hora señalados en la anterior diligencia. Para dar inicio, no, para continuar con la diligencia, por favor, doctora Andrea, ¿me corriges esta parte? Para continuar con la diligencia en el día y hora señalados para su continuación y después de mí. Ya, perdón. Por favor. Me borras. En concordancia con, me borras hasta aquí, cita audiencia, por favor. Señalados desde en la notificación hasta audiencia. Dame un momentico, ya. No, es diligencia, de la diligencia, para dar continuación a la diligencia en el día y hora señalados, y de ahí en adelante borra, por favor. Hasta acá, está verbal. Visita audiencia. En concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los contenidos, quítame ese, por favor, cita audiencia, del acta, por favor. En concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los contenidos del bloque de constitucionalidad. Nos encontramos presentes para el desarrollo de esta diligencia. Personera delegada quien les habla, Jimena María Osorio Tello. Presido la audiencia pública dentro del proceso verbal que se adelanta contra el señor Rubén Darío Cárdenas Ríos en su calidad de investigado dentro del expediente 154-2020. Doctora Andrea del Pilar Castillo Chávez, en calidad de secretaria de la audiencia, quien le solicito que verifique los sujetos procesales y si se ha llegado algún documento con destino al proceso. A mi nombre. Doctora Andrea, por favor. Sí, buen día para todos. En esta secretaría se permite informar al despacho que se encuentra presente el señor Rubén Darío Cárdenas Ríos, identificado con la cédula de ciudadanía número 16613-5 de Cali, quien manifiesta que para efectos de notificación su dirección es calle Cuarta, número 24A57, primer piso, barrio Miraflores. Número telefónico es 304-538-3774 y correo electrónico es cardumen59@gmail.com en calidad de investigado. Señora personera, me permite informarle que sí se ha llegado a un oficio con radicación Orfeo número 2020-230-002-19261. Se solicitó la información decretada del auto de pruebas 001154 del 2020 al Consejo de Cali, siendo contestada el día 17 de septiembre del 2020 al correo institucional xosorio@personeriacali.gov.co. Dirigido a la persona delegada Jimena María Osorio Tello, en el cual el secretario general del Consejo de Cali adjunta los audios de las secciones en las cuales fue citado el doctor Rubén Darío Cárdenas Ríos en calidad de secretario de Educación Municipal. Muchas gracias, doctora Andrea. Entonces, me permito entonces dar lectura. Acatando el decreto de pruebas, por parte de este despacho, se solicitó la prueba de información, la prueba que se había decretado, que consistía en las grabaciones y actas de las citaciones efectuadas por el señor Rubén Darío, al señor Rubén Darío Cárdenas Ríos, cuando fungía como secretario de Educación. Dicho oficio, bajo el radicado 2020-230-021-9261, dirigido al doctor Ever Lubatón Correa, secretario general del Consejo de Cali, Cali Valle.
dentro del expediente 154-2020. Dicha información se dio contestación el día 17 de septiembre del 2020 al correo institucional xosorio@personeriacali.gov.co, en el cual manifiesta adjunto lo enunciado. Entonces, adjunto un oficio y 3 plenarias: plenaria del 22 de enero, plenaria del 3 de febrero y plenaria del 4 de febrero del 2020. El oficio dice lo siguiente, doy lectura. Santiago de Cali, septiembre 17 del 2020, 21.2-1048. Doctora Ximena María Osorio Tello, personera delegada. Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial Ciudad. Referencia a respuesta a solicitud de información para audiencia, expediente 154-2020. Cordial saludo. De acuerdo a su solicitud recibida por correo electrónico el día 11 de septiembre del 2020 con radicado 2020-230-021-9261, adjunto los audios de las sesiones plenarias de los días 22 de enero, 3 y 4 de febrero del 2020, en los cuales fue citado el doctor Rubén Darío Cárdenas Ríos como secretario de Educación Municipal. Atentamente, Ever Lobatón Correa, secretario general, y se encuentran en un CD. En este momento reposan dentro del expediente los audios. Como quiera que esa ha sido, digamos, la prueba decretada en el auto 001 del 154-2020, este despacho considera que se ha surtido la etapa probatoria y por tanto procede, le doy el uso de la palabra al doctor Rubén Darío, si quiere agregar alguna cosa, doctor Rubén Darío. Sí, muchas gracias. Okay. Sí, señor. Cuando yo solicité que se acopiaran esas grabaciones, lo hice ¿por qué? Porque para poder entender lo que pasó ahí frente a ese supuesto delito o de omisión a título de gravísima, como ustedes la han denominado, habría que pensar por qué yo solicito eso y por qué estoy hablando. Entonces ahora lo planteo porque hay que hacer las preguntas correctas. Entonces, una pregunta correcta sería: ¿quién estaría interesado en la omisión? Es decir, hay una inculpación de que hay una omisión. ¿A quién le interesaría la omisión? ¿Por qué el Consejo insiste tanto en ese contrato? ¿Por qué insisten de que eso es prioridad, que eso es fundamental? Obviamente que la norma le permite a la entidad territorial garantizar el PAE, pero mi interés en las exposiciones que hice en ese consejo siempre fue que el PAE no era lo esencial, que la forma como está estructurado el PAE, no solo por el PAE de Cali, todo el PAE como tal, es una cosa que tiene todos los vicios que ustedes quieran. Si ustedes se remiten a la historia del PAE, el PAE fue muy exitoso y fue cuando lo manejó Bienestar Familiar, era un tripartito, lo manejaba Bienestar, la entidad territorial y el gobierno nacional, pues hacía como una coordinación allí, girando los recursos, y eso no tenía problema. Luego lo coge el ministerio y empezaron los problemas y luego lo entregan a las entidades territoriales. Entonces, para mí, que he sido muy crítico del PAE, no solo por lo que viví en esa Secretaría de Educación, todo el tiempo como rector he conocido al dedillo esa problemática del PAE. Yo le he hecho seguimiento y si quieren les envío escritos que tengo frente a eso. Cómo yo voy de manera olímpica y apresurada montarme en un negocio o a ayudar a facilitar un negocio, a facilitar un contrato que simplemente puede estar estructurado y yo veo que les interesa es que en los papeles eso funcione, pero en la realidad eso no funciona. En la realidad, con la necesidad de los más pobres, que es los que estudian en esas instituciones y los que reciben ese suplemento alimentario, es que se juega. Es decir, el crimen que se comete con el PAE es de lesa humanidad.
Esos políticos que aprobaron eso de esa manera y que lo entregaron a esas entidades territoriales, ellos saben, acabaron de la semana pasada es decir, hay unos escándalos, la mayoría no pasan porque en papeles todo está bien, todo se tramita, los funcionarios hacen todo correcto, en papeles, pero en la realidad el PAE es un negocio sospechoso a todas luces en cualquier lugar de Colombia. Entonces, con ello quiero decir es por qué los funcionarios que tenían que supuestamente agilizar el proceso para ese elemento tan pequeño, menor que ustedes están preocupados, que es ese acto de omisión, haberlo entregado, ¿por qué no lo hacen? ¿Y por qué el Consejo insiste en que el PAE es fundamental? Ahí, si ustedes escucharon las grabaciones, cuando yo les planteaba que lo fundamental en la educación es la calidad educativa, y la calidad educativa es lo que hacen los maestros en sus prácticas de aula, y que el PAE es un elemento que aleatorio, es un elemento que concurre a un tema de calidad, dado que atendemos a los más pobres. Pero también les preguntaba a ellos y a los funcionarios, ¿por qué si eso es tan bueno y está bien estructurado, por qué no meten a sus hijos en esos colegios? ¿Por qué los secretarios de educación, los empleados de nivel, ustedes mismos, yo pregunto ahí en la personería, ¿quiénes tienen a sus hijos en el sector público? El sector público, en los resultados que yo les mostraba, está por debajo, 10 puntos por debajo del sector privado. Inclusive en ese sector privado ahí también están evaluados los colegios de garaje, y aún así nos llevan 10 puntos de ventaja. Una cantidad de colegios que son privados, pero que son otro negocio aberrante. Entonces el sector público es un negocio. Todo lo que se está haciendo ahí son grandes negocios. Entonces mi posición tan crítica frente a eso, y cuando más sospecho, cuando el alcalde advierte, y yo espero que hayan ido a preguntarle al alcalde si eso que él dijo cuando se estaba estructurando un PAE en Cali, un PAE que en sus principios se le metieron un mico para que se quedara un solo operador. Eso, yo creo que eso ha debido ser indagado, si eso es cierto o no, si el alcalde advirtió eso. Ya de entrada, el proceso PAE, que es el que nos tiene aquí en esta audiencia, lo he querido mencionar y lo he planteado, entra viciado. Desde que llego yo está viciado, porque tenían unos intereses allí, que esas son las preguntas que hay que hacer. ¿Por qué esos intereses? ¿Por qué la omisión? ¿Por qué les interesaba tanto eso? ¿Por qué esos funcionarios incrustan ese mico que el alcalde afortunadamente advierte de manera temprana? Entonces, para ir avanzando en esta audiencia, yo creo que esos elementos serían muy importantes que ustedes los investigaran y hagan esas preguntas correctas. ¿Por qué inclusive una oportunidad le dije a la ministra, como propuesta, y para terminar esta intervención, sería interesante que quienes son ordenadores del gasto y quienes tienen que ver con la educación pública, se produjera un decreto que fuera un imperativo necesario, que los empleados que manejamos la educación, rectores y funcionarios de alto nivel, tuviéramos que tener a los hijos en esos lugares. Y esa sería una pregunta interesante. ¿Por qué nosotros no metemos a nuestros chicos en esos colegios? Porque sabemos de que en esos colegios lo que es el programa de capacitación, y me retrotraía yo a lo que pasó Cali en los resultados del 2019 del índice sintético de calidad educativa. Eso es terrible. ¿Cómo ustedes no investigan como órganos de control? ¿Cómo no investigan que si se pagaron cantidades de dinero en capacitación, por qué Cali está en ese lugar en que está? De 96 instituciones, Cali 50. Entonces la plata que se invierte, cuando usted invierte en una casa, en arreglar una casa, usted se preocupa porque lo que usted pagó en los arreglos se vea, y se pagó cantidades de plata por capacitaciones y no se ve. Se paga cantidades de plata por el PAE y siguen las deserciones. Sobran cantidades de maestros en el sector público, según datos del Ministerio de Educación. Es decir, el sector educativo hay que verlo
no es de lo que ustedes están viendo, es un detallito. Ustedes están viendo menos que una hormiga. Ahí es que ver es lo que está pasando al interior de ese sector. Que yo bueno, yo soy doliente del sector público, yo soy hijo del sector público y de esa educación pública, pero la educación pública ha devenido en una situación muy delicada y eso es lo que yo le solicito y le pido a ustedes como entes de control y que lo lleven a las instancias que quieran. Yo no tengo problema en aportarle las opiniones que yo he dado y las investigaciones que vengo haciendo frente a todo este tema de la educación pública. Tengo abundantes escritos frente a PAE, frente a cantidad, el currículo, frente a cantidades de cosas que están pasando, pero el sector público se volvió, y sobre todo el sector educativo, que es el que genera más recursos, esos recursos no se traducen en lo que deben traducirse. Si se invierte es porque se tiene que ver calidad, y la calidad educativa no la vi. Cuando llego a ese cargo no la vi por ningún lado, pero sí vi grandes inversiones que se hicieron. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Bueno, como quiera que pues, se surtió toda la etapa, se recaudaron pues las pruebas que se habían decretado en la etapa probatoria. Este despacho declara cerrada la etapa probatoria. Para entonces, señora secretaria, fijemos fecha y hora para que el licenciado Rubén Darío Cárdenas presente sus alegatos de conclusión. Doctora Andrea, por favor. Sí, doctora. Doctora, pues tengo para el jueves 8 de octubre en horas de la tarde, o si gustan en la mañana ya tendría para el 12 de No, el octubre. jueves 8. El 12 es festivo. Ah, verdad, qué pena. Sí, señor. Sí, ya sería 14. Entonces el 8 en No, la tarde. sí, el jueves 8 de octubre, 2:30. Sí, 2:30 me parece. Listo, Entonces, licenciado. Pero perfecto, siempre a la orden. Listo, entonces para que presente sus alegaciones, Pues licenciado. hoy les anticipé algunas. Ya ese día ya continúa usted con el cargo, con el material probatorio y ya todos sus alegatos para concluir. Tranquila, con mucho gusto. Buen Bueno, día. lo entonces, mismo. Bueno, entonces hagamos el cierre para que el doctor listo. se pueda desconectar. Bueno, deme un segundito, cambio acá la hora. Bueno, en este estado y siendo las 9:15 AM, se suspende esta audiencia y se fija como fecha para su continuación el próximo jueves 8 de octubre del 2020 a las 2:30 PM, oportunidad en la cual se reanudará la presente diligencia. En Por favor, constancia, ahí donde dice diligencia, y se presentarán los alegatos de conclusión. Y se presentarán los alegatos. ok. Se presentarán los alegatos. Y ahí sí continúas. Bueno, y se presentarán los alegatos de conclusión. En constancia no se firma por lo que ellos intervinieron, con la salvedad que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital y queda notificado por estrados esta decisión. Entonces, listo. Listo. Entonces, Bueno, estamos de acuerdo con lo que se ha consignado. Disculpe, quedamos entonces para el 8 de octubre. Sí, señor. sí. A ¿A las qué horas? 2:30, licenciado. Perfecto, 2:30. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias, son muy A amables. usted. Muchas gracias. Muy buen día. Bueno, bye Muchas bye. gracias, doctora Andrea. Hasta luego. Hasta luego.